la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Todo esto está mencionando en los primeros 10 versículos, y entonces empieza en el versículo 11 diciendo: sobre este tema tenemos mucho que decir. La primera expresión entonces que quisiera denotar en el versículo 11 es la expresión que en la Reina Valera por lo menos dice: tengo mucho que decirles. Y esta expresión entonces habla de lo que ha estado el escritor del libro de Hebreos desarrollando en los 10 primeros versículos. ¿Cuál es el tema? El sacerdocio de Jesucristo. Sobre esto tengo mucho deseo de hablarles con amplitud, diría el escritor, pero hay un problema por el cual él no puede desarrollar esto. ¿Cuál es ese problema? El problema va a radicar en lo que dice el versículo ahí. Quiero explicarles, pero para mí es difícil. La Reina Valera dice: ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual el autor del libro de Hebreos no puede explicarles? Dice: porque son tardos para oír. Una traducción un poco más clara dice: les cuesta mucho entender. Una de las razones por las cuales el escritor está enfatizando esto de la inmadurez entonces en los creyentes es porque hay algunas personas de los creyentes que estaban en la iglesia y en el tiempo donde se escribió, estaban tentados a regresar a su antigua religión, por utilizar una palabra. Había un grupo de judaizantes que perseguían a los cristianos. Y estos judaizantes entonces procuraban eliminarlos en el sentido de matar a los cristianos, o el otro sentido, el de confundir lo que les estaban enseñando de tal manera que ellos volvieran atrás hacia su religión antigua. Creo que esto es muy relevante hoy en día también. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas personas entonces y muchos mensajes que tratan de confundir a los creyentes. Y usted y yo entonces tenemos o somos tentados quizás a regresar a lo que antes creíamos. No es desconocido para algunos que quizás estuvieron en la iglesia tradicional que hoy hay la renovación carismática. ¿Han escuchado esa expresión? ¿No es cierto? Y este movimiento entonces lo que procura es que haya una modificación en los conceptos de la liturgia, pero la doctrina sigue siendo errónea, sigue siendo equivocada. Entonces, el escritor de los Hebreos, recuerden, está diciéndoles aquí: yo quiero explicarles mucho más ampliamente acerca del sacerdocio de Jesucristo, pero puesto que ustedes han sido tardos para entender o están incapacitados para entender, yo no puedo avanzar. Ahora, esto está en el versículo 11, y cuando el Señor también a través de este escritor está diciéndole a la iglesia aquí: se han hecho tardos, esto significa
que ha habido un proceso, no es solamente una circunstancia de un momento, sino que ha habido un proceso de escuchar la palabra del Señor, de que la palabra del Señor llegue domingo tras domingo, quizás, por expresarlo así, a los oídos de estas personas, pero no ha pasado entonces de la simple percepción. En nuestro lenguaje, en el Ecuador, quizás solemos decir, ¿verdad? Le entra por el un oído. Ya. Esto estaba pasando con esta gente. Les entraba el mensaje por el un oído, pero prontamente ellos olvidaban. Y esto era debido entonces a una falta de preparación quizás de aquellos que estaban en el liderazgo. Y esto debe ser un llamado de atención para nosotros hoy en día, en cualquier parte del mundo. El liderazgo tiene que tomar la responsabilidad entonces de insistir en que las personas no solamente escuchen la palabra del Señor, sino que hay que retarlos a que vayan a la casa y vuelvan a revisar el texto y aprendan del texto y apliquen el texto a sus vidas. Si esto no sucede en la vida cristiana, entonces se producen personas faltas de madurez. Esta inmadurez entonces es reflejada en la dificultad que tienen las personas para entender. Ahora, el versículo 12 en el inicio va a decir que esta dificultad no solamente es una dificultad en la iglesia de Hebreos, sino que es una dificultad también para la iglesia hoy en día. Cientos y miles de personas alrededor del mundo entero se sientan cómodamente en las bancas y muchas veces entonces son simples asistentes a las congregaciones. Él decidió tomar el primer lugar, entonces está bien. Muy bien. Continuemos, dice el texto entonces, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que les enseñe las palabras de Dios y se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos. Bueno, tomamos entonces espacio para el segundo aspecto. El crecimiento o madurez no se da en función del tiempo. ¿Qué está diciendo el texto aquí? Ellos han pasado mucho tiempo escuchando la palabra de Dios. Y después de haber escuchado la palabra de Dios 1, 5, 10 años, se espera que las personas, después de cierto tiempo, desarrollen un grado de madurez. Ahora, el escritor está denotando que eso no ha pasado aquí. Entonces, conclusión, mis hermanos, para nosotros hoy. El tiempo en el cual usted está asistiendo a este lugar, si usted no está siendo tocado por la palabra de Dios, sigue siendo inmaduro. 5, 10, 20 años asistiendo a una congregación, esta o cualquier otra, no le garantiza que usted va a crecer, que usted va a madurar. Existen entonces como resultado cientos y miles de personas inmaduras dentro de las congregaciones. ¿Y cuál es el problema con esta situación? Que cuando se produce la inmadurez, tenemos a personas entonces que oyen la palabra de Dios, pero obvian la palabra de Dios. Que saben la palabra de Dios, pero que no viven la palabra de Dios. Pero eso no es todo. Tenemos a personas entonces que se malcrían en la iglesia. ¿En qué sentido se malcrían en la iglesia? Que piensan que seguir viviendo de la manera como vivían antes de conocer a Cristo está bien. Está bien una mentirita piadosa. Está bien ser medianamente deshonesto. Está bien ser impuntual. Está bien, póngale usted lo que quiera ahí. Pero ¿cuál es la situación más grave? Que las personas maduras deberían tomar en cuenta esto al poner entonces a un inmaduro en un cargo donde sabemos que va a fracasar. Entonces no es tanto la responsabilidad solamente de la persona inmadura, sino de aquellos que son maduros, y vamos a ver las características de estas personas más adelante. El escritor está diciendo entonces aquí, el tiempo no es suficiente para decir que una persona es madura. Hay necesidad, dice el escritor,
de que se les vuelva a enseñar. Ahora, cuando él usa esta expresión, hay necesidad de que se los vuelva a enseñar, no es que él va a tomar tiempo para volverles a enseñar. Los estudiosos dicen que probablemente esta expresión significaría, necesito volverles a enseñar el alfabeto. Pero al mismo tiempo va a decir, pero yo no tengo tiempo de volverles a enseñar lo que ustedes ya deberían saber. Él solo lo menciona, entonces dice que esta enseñanza debería ya tenerlos ellos, las enseñanzas de la palabra de Dios. Y va a usar la expresión, los primeros rudimentos. Muy bien, ¿qué son los primeros rudimentos para nosotros, hermanos, aquí en la congregación? Son cosas básicas que deberíamos saber. Yo ignoro cuánto tiempo usted lleva en esta congregación. Solo voy a asumir que la mayoría de ustedes están por lo menos 3 a 5 años. En ese tiempo debería ser dable de que usted conozca cosas básicas como ¿quién es Dios? ¿Qué es la Trinidad? Palabras como justificación, redención, expiación, santificación, glorificación deberían ser de dominio suyo. Tómese el examen mentalmente y diga, si yo puedo responder a estas expresiones, entonces he madurado. Si yo no puedo dar una respuesta a estas situaciones, entonces soy un bebé. Y la responsabilidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, en cualquier parte del mundo, entonces es edificar. Por eso la Escritura va a decir que el Señor ha puesto entonces pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. La función de los líderes entonces, llámese pastores o llámese diáconos o llámese cualquier persona que está en el liderazgo, tiene como responsabilidad la edificación del cuerpo de Cristo. Y usted conoce que aquí hay suficiente tiempo como para ser edificado. Los varones tienen su tiempo, las mujeres tienen su tiempo, los miércoles hay estudio bíblico, los niños también tienen su tiempo. Es decir, que la persona que no quiere crecer no es por falta de espacios de enseñanza, es porque no quiere aprender. Ahora debo ser consciente también de que hay dificultades geográficas que quizá le impiden a usted venir. Quizá la hora es muy tarde, quizá usted vive muy distante, pero cuando usted pone todas esas cosas en las manos de Dios, Dios va a solucionar eso para usted, como lo ha hecho con otras personas también. Recuerde entonces, los primeros rudimentos tienen que ver con expresiones básicas. No es dable, mis hermanos, no es dable que tengamos Biblias impresas aquí y que cuando alguien llega aquí, se rehúsa a tomar la palabra que le ofrecen. Le dicen, tenga para que revise el texto y le dicen, no, gracias. Ahora, yo soy una de las personas que siempre va a impulsarles a ustedes a tener la Biblia impresa. Una y otra vez yo voy a estarles impulsando a eso. No es lo mismo tener la Biblia impresa que tenerla en el digital. Y yo lo digo y lo vuelvo a repetir otra vez. Cuando yo estoy examinando el texto, lo más que me puede distraer es un niño que pase por al lado. Pero cuando yo tengo el digital y estoy aparentemente siguiendo la lectura del texto, de pronto me entra un mensaje y veo el texto y me desconecté de la escritura. Peor aún si sigo pasando el mensaje, el otro, y empiezan a salir virgencitas ahí, ya me descuidé completamente. Entonces, por favor, mis hermanos, volvamos a la escritura escrita. Volvamos al texto impreso. Hagamos que la Biblia esté llena de rayas, con anotaciones que nosotros hacemos, con puntos que nosotros hemos aprendido. Hagamos que la Escritura entonces tenga validez para hacer no solamente anotaciones, sino que esas anotaciones realmente se queden en nuestro corazón. Mire, el predicador lo más que puede hacer es expresar estas palabras para su mente, pero el único que tiene la facultad de llevar de su mente a su corazón es el Espíritu Santo.
Y ahí yo no puedo llegar. Yo no soy el Espíritu Santo, no pretendo ser el Espíritu Santo, no soy Dios. Soy una voz de un parlante imperfecto que trata de tomar la palabra perfecta del Señor y ponerla de forma tan sencilla que usted pueda llevarla en su mente y llevarla a la práctica en su vida. Este escritor entonces, una vez más ahí en el versículo 12, está diciendo que estos primeros rudimentos él quisiera enseñarles, pero no quiere tomar ese tiempo. Se sobreentiende que las personas, después de cierto tiempo en la iglesia, deberían saber cuáles son las disciplinas espirituales. Deberían saber que no hay que forzar al creyente a que tome la Biblia. Esa debe ser una reacción natural del Hijo de Dios. Toda persona que se nombre cristiano debería tomar la Escritura cada día, porque cada día necesita alimentarse. La Escritura es la forma como Dios le habla a usted. Y la forma como usted le habla a Dios es en la siguiente disciplina, la oración. Usted debería orar todos los días. En cada situación de su vida. Una de las disciplinas quizás que ha ido desapareciendo en las iglesias hoy en día es la disciplina del ayuno. Antes solía ayunarse. Hoy lo hace la mayoría de personas porque quiere un favor de Dios, no porque quiere adorar a Dios. Entonces el ayuno no es, por favor, solamente para que Dios me escuche a mí y yo vaya a castigar mi cuerpo para que el Señor me dé o esté agradable al Señor. Usted debe ayunar porque es una disciplina que, como dice aquí, primeros rudimentos, debe ser parte de usted. Quisiera tomar un momento antes de pasar a la segunda parte del versículo 12 y 13, hablar un poquito de los aspectos que tienen que ver con la madurez y la inmadurez. En términos de la ciencia, hay una ciencia que explica o ha desarrollado una temática en relación al desarrollo del niño y suele llamarse entonces la psicología del niño. En esta asignatura suele enseñarse entonces los diferentes estados por los que pasa un niño. Empiezan entonces indicando que los niños, como rasgos naturales de salud en el niño, cuando es bebé, uno de los rasgos que los médicos tratan de ver es que el niño tenga la facilidad de seguir el dedo con su mirada. Si hay dificultades con esto, se presume que hay dificultades en el niño. Cuando este niño va creciendo, el siguiente rasgo que se muestra en él es la aprensión, es decir, usted pone el dedo cerca de la mano del niño y el niño o la niña, no voy a decirlo, y los niñes, por favor, el niño o la niña toman el dedo y lo presionan. Esto se llama aprensión. Si hay un niño que no puede realizar esta actividad, hay dificultades en ese niño. Sigue el desarrollo del niño y el niño entonces o la niña empieza a tener el control del cuello. Han visto que los bebés, por eso se les dice a las madres, ¿verdad? Y especialmente a las madres inexpertas, tenga cuidado con la cabeza si es que el niño tiene apenas unas semanas. ¿Por qué? Porque no ha aprendido todavía a controlar el cuello. El siguiente rasgo entonces es que el niño empieza a gatear, luego empieza a caminar y luego nos toca guardar todas las cosas porque el niño empieza a romper todo lo que encuentra. ¿No es cierto? Ese es el desarrollo normal. Ahora, ¿por qué estoy yendo a esto, por favor? ¿Para entretenerles a ustedes? No. La razón es que en la vida espiritual nosotros podemos detectar también entonces ciertas características en los creyentes que nos dan a entender el grado de madurez del creyente. Hay un texto entonces en Primera de Corintios que quisiera que me acompañen. Primera de Corintios, el capítulo 3, el versículo 2. Primera de Corintios 3, 2. Dice el texto: os di a beber de leche y no vianda porque no erais capaces ni sois capaces
todavía. Ahora, ¿qué tiene esto de relación con lo que estamos mencionando acerca del desarrollo del niño? Es muy natural que un bebé, si usted le da arroz en sus primeras semanas, el niño, ¿qué va a hacer? Va a vomitar, solemos decir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque su organismo no ha madurado para sostener ese tipo de alimento. ¿Qué es lo que usualmente el niño entonces necesita a la edad de 3, 4, 5, 6 meses? ¿Cuál? La leche materna. Ahora, ¿qué pasa con los niños que desde pequeñitos son intolerantes a la leche materna? Bueno, hay las fórmulas, ¿no es cierto? Y estas fórmulas no son el ideal, pero reemplazan entonces a este alimento básico. Un niño entonces por naturaleza va a mostrar características acordes a su grado de madurez. No podemos esperar de un niño que se comporte como una persona madura. No podemos darle responsabilidades a un niño como la daríamos a un adulto. Entonces eso me trae a la mente un niño en una región del Ecuador, en un recinto que se llama El Retiro. Unos padres irresponsables mandan a una niña pequeña, quizá de 3 a 4 años, a comprar una Coca-Cola con el envase de vidrio. La niña se tropieza, se rompe la botella y la niña pierde el ojo. Y esa niña tendrá que crecer entonces con un solo ojo y un ojo artificial. Y esa niña tendrá que ser tratada entonces porque algo va a dañarse aquí en su cerebro. Y a menos que alguien trate esa situación, esa niña probablemente va a sentirse incluso rechazada. Ahora, en la vida espiritual nosotros no podemos pedirle entonces a la persona que está llegando al principio a la congregación que sea estrictamente siguiendo todo lo que el hombre y la mujer maduro deberían seguir. Tenemos que ser pacientes, pero debemos ser impacientes cuando hay una persona que llega ya a 10, 20 y 30 años y sigue siendo la misma persona. Entonces, volviendo al texto de 1 Corintios 3, quiero mostrar ahí lo que está diciendo entonces el apóstol Pablo en este sentido. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún erais, ¿qué? Aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿De qué está hablando aquí? La inmadurez. Ahora esta inmadurez se muestra en cosas como estas, versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Hace la pregunta el apóstol, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Cómo es que nos damos cuenta entonces cuando una persona no ha madurado en la vida cristiana? Por su comportamiento. La tercera característica o el tercer aspecto que voy a desarrollar entonces dice la condición y el comportamiento del niño inmaduro. Versículo 12, la segunda parte, y versículo 13. Dice la Escritura, tales habéis llegado a ser. Este llegado a ser significa que ha pasado un tiempo, que ha pasado un proceso, que ha pasado un determinado periodo en el cual se había esperado que la persona creciera, pero dice, tales habéis llegado a ser que tenéis necesidad de ¿qué? De leche. El hombre y la mujer que se considera cristiano y que sigue tomando leche después de 10, 20, 30 años, es un fenómeno espiritual. En términos de nuestro diario vivir, cuando un niño o una niña permanece con una estatura de 40 o 50 centímetros por 5 o 10 años, algo pasó en ese organismo que no se desarrolló. No creció. Sus facultades no se desarrollaron. Y nos lamentamos. Pero
Es curioso porque en la vida cristiana no nos lamentamos cuando vemos a personas que aunque pasa el tiempo siguen teniendo este comportamiento que menciona el apóstol Pablo a estas personas en particular. Tienen celos, viven peleándose, viven dividiéndose. Qué triste es, mis hermanos, cuando en el cuerpo de Cristo hay personas entonces que tienen celo, a veces hasta del púlpito, que tienen celo del ministerio que el otro tiene, que tienen celo, póngale cualquier situación ahí. Qué triste es ver entonces a creyentes que viven en pleito, que cuando ven el hermano o a la hermanita tuercen los ojos y dicen, ahí viene. Y hola, bendiciones. Triste. Triste que entre el pueblo de Dios entonces haya personas que procuran la división. Es que este grupo es mejor que el otro. Entonces yo voy a decidir a qué grupo voy a asistir porque a mí me caen mal los del o los de la otra célula o el otro grupo. Triste. Y más triste cuando estas personas están en el liderazgo entonces. Porque las personas que están en esa característica y en esa condición son malos ejemplos para los que vienen tras de ellos. El texto continúa y dice entonces, y menciona la palabra leche, y ya hemos mencionado que esto es para los bebés. La leche, por cierto, es un alimento suficiente, hablando de la leche materna no adulterada. Y cuando la escritura es mencionada en este púlpito, anhelamos que no sea alterada. Esta es la leche espiritual para usted. Y anhelamos que no haya alteración de lo que está diciendo el texto, por favor. Anhelamos que cuando usted la escuche lo que textualmente los escritores, guiados por el Espíritu Santo, colocaron en la escritura. Esto nos dice que no solamente, la primera característica entonces, por favor, de una persona inmadura es el alimento que tiene. ¿Cuál es el alimento? Leche. Segunda característica de estas personas, dice que son personas inexpertas. ¿Qué significa una persona inexperta? Una es persona que no puede desarrollarse con normalidad. ¿Ha tratado de usted darle a una persona que tenga unos 5 años de edad que levante una bolsa de 25 libras? Si lo hace, le va a tomar demasiada dificultad, pero casi va a ser imposible. Es lo que nosotros a veces solemos y queremos que un cristiano o una persona que está aprendiendo el ABC de la Escritura quiera vivir como una persona madura. Es imposible. Debe llevar un proceso formativo, transformativo, para que esa persona pueda entonces cumplir con las ordenanzas y mandatos del Señor. El inexperto dice que es inexperto en 2 situaciones específicas. Él no puede manejar la palabra de justicia del Señor. ¿Por qué? Porque la condición de esa persona dice que es de niño. Ahora, mencionaré algunas características de un niño y las características de un maduro. Voy a desarrollar por lo menos 6 características de ellos. En cuanto al alimento, el niño se alimenta ¿de qué? De leche. En cuanto a la independencia, un niño es ¿qué? Dependiente. En cuanto al razonamiento, un niño tiene el razonamiento limitado. En cuanto a la socialización de un niño es escasa. Él solamente conoce a los que están cerca de su hogar. En cuanto a su aspecto fisiológico, este está en desarrollo, es decir, su organismo está madurando. En cuanto a las emociones van desarrollándose, están en proceso. El niño irá descubriendo qué es lo que produce tristeza, qué es lo que produce alegría. El niño aprenderá a sonreír, el niño aprenderá a enojarse, etcétera, etcétera. En cuanto al aspecto moral, un niño no tiene, por favor, la capacidad de diferenciar el aspecto moral. Para el niño está bien mentir si alguien no le ha enseñado que mentir es mal. Para el niño la desobediencia está bien hasta que aprende a través de las experiencias duras, quizás, y deja
de ser ignorante en esta área. Ahora las características en el adulto. El alimento debe ser entonces comida. Nunca es el mensaje entonces para esa persona, ¿no? Es lo que estoy tratando de decir, por favor. El alimento sólido entonces es para personas que tienen estas características. Primero dice que son personas maduras. ¿Qué es una persona madura? ¿O cómo es que se califica la madurez? Madurez en términos de resultados es que cuando se le encarga a alguien una situación, lo hace. ¿Qué hubiera pasado si estos padres irresponsables que enviaron a esta niña de 3 o 4 años a la tienda, hubiera ido uno de ellos a comprar la Coca-Cola? La niña tendría los 2 ojos. Pero por comodidad, entonces decidieron dar una responsabilidad a alguien que no estaba maduro. Y en el liderazgo se puede cometer ese mismo error. Por irresponsabilidad de las personas maduras, a veces encargamos a personas inmaduras que hagan lo que nosotros deberíamos estar haciendo. Hermanos, este tema de la madurez y la inmadurez, entonces tiene, dice, una circunstancia adicional que no solamente es el mostrar que puede hacer cosas, sino que aquí va a decir que los sentidos están ejercitados. Y especialmente dice, el sentido que está desarrollado escrituralmente hablando es el discernimiento. ¿Qué es la palabra discernimiento? Es la capacidad para decidir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y la Escritura va a decir que este mundo está tan mal que a lo bueno le llaman malo y a lo malo. Lamentablemente estos conceptos entran a la iglesia también. Y a veces pensamos, aún siendo hijos de Dios, que las cosas que se hacen medianamente bien glorifican al Señor. Perdonen, yo no soy cantante, pero ¿cómo es para el Señor? Gloria sea para el Señor. No, es para el Señor y debe hacerse de la manera más excelente. Hermanos, yo es la primera vez que voy a enseñar, pero bueno, me han encargado solo los niños. Entonces, ahí me ha de salir cualquier cosita. No, son niños. Cronológicamente hablando, son inmaduros, pero deben ser expuestos a la palabra de Dios por una persona madura, que conozca el texto, que maneje el texto y que sepa entregar el texto a los niños. Ellos no son, por favor, el futuro de la iglesia. Ellos son el presente de la iglesia, como lo es usted y como lo soy yo. No anhelemos lo menos de los maestros, no anhelemos lo menos de las personas en liderazgo, no anhelemos lo menos de los pastores. Anhelemos ver en el púlpito hombres maduros que manejan el texto, pero más que manejan el texto, que estén muy conscientes de quién merece la honra, la gloria por siempre y para siempre. Es el sumo sacerdote, es el Señor Jesucristo. Él es el dueño de la obra. Y este texto en esta mañana, entonces, a manera de conclusiones, voy a ir indicando algunas de ellas, por favor. Si usted quiere, puede tomar en la computadora, puede traer o pedir que se mande por el correo lo que usted está viendo allá. Y dice, a manera de conclusión, la primera, en la vida cristiana existen muchas cosas que hay que saber y son complicadas de entender por las personas inmaduras. Las personas inmaduras, por ejemplo, no entienden qué es esto de el gozo en medio de la prueba. ¿Cómo es que yo puedo estar gozoso a pesar de que me acaban de mochar una pierna? O acabo de perder a mi esposo o a mi esposa. O tengo un hijo que han asesinado. ¿Cómo puedo tener gozo si mi páncreas no funciona bien? Si he recibido una noticia de que hay cáncer en mi vida. La persona inmadura no va a poder comprender eso.
¿Cómo es que necesitamos entonces confiar en Dios en medio del dolor? ¿Cómo obedecer a Dios en circunstancias incómodas? Segunda conclusión, la permanencia de muchos en un lugar no determina su desarrollo o crecimiento. Mi hermano, mi hermana, yo vuelvo a los años. El hermano que oró por mí se sumó al tiempo donde yo ya caminaba. Yo conocía muchos de los matrimonios cuando eran niños en este lugar. Pero no estaba en este lugar, era en Los Cedros, por eso se llama Los Cedros. Entonces, he caminado en este lugar por suficiente tiempo como para decirles, mis hermanos, lejos esté de mí el quererme adueñar de este lugar. Yo tengo ministerio fuera de la iglesia y me es suficiente con eso. En la madurez que el Señor me ha permitido tener, tengo que ser claro con ustedes. El Señor pone y el Señor quita a las personas. Nadie es dueño de este lugar. Ninguna persona es dueño de este lugar. Ore al Señor, porque los hombres y mujeres que estén sirviendo abajo de este lugar sean fieles al Señor. Pero que los hombres que estén en este púlpito proclamen la palabra de verdad, la leche espiritual sin adulteración. Necesitamos ese tipo de predicaciones hoy en día. Necesitamos tener entonces hombres que teman a Dios y proclamen la palabra del Señor. Tercero, la enseñanza produce cambios en el comportamiento y en las relaciones. Mis hermanos, usted ha escuchado la escritura por suficientemente tiempo. No sé cuánto tiempo está usted en este lugar, pero al igual que pasa con la comida, quizá usted no va a recordar cuántos platos deliciosos le preparó su mamá. Lo que sí va a saber que todos ellos le alimentaron, ¿verdad? Usted no va a decir, a ver, en los 15 o 20 o 30 años que tengo, mi mamá hizo sancochito como 500 veces. ¡Qué rico cada vez que...! No va a acordarse así. Pero ciertamente va a saber que le alimentaron. No importa, mis hermanos, cuánto tiempo asiste aquí. Si usted es una persona que recién está llegando a este lugar, lo importante es que sepa que usted necesita tomar el alimento, asimilar el alimento y dejar que el alimento nutra su cuerpo. La Biblia no es para entretenerle, la Biblia es para alimentarle, la Biblia es para fortalecerle, la Biblia es para retarle, la Biblia es para llamarle la atención. La Biblia es para decirle lo que Dios quiere decirle a usted en particular. Número 4, la diferencia entre un bebé y una persona madura se observa en el tipo de alimento que ingiere y el tipo de comportamiento que muestra. ¿Sabe? Hay un diagnóstico muy sencillo para saber cuando una persona es inmadura en la fe. Independientemente del tiempo que lleva en la iglesia. La persona ora de esta manera: Señor, te agradezco por mi trabajo, te agradezco por mi familia, te agradezco por tus misericordias conmigo y con los míos, y te pido que me guardes, que guardes a mi familia. Me hago entender. Una persona que tiene un tipo de oración así, entonces muestra que no ha conocido a Dios todavía. O si lo ha conocido, espiritualmente sigue siendo un bebé. No se trata de mí, se trata del cuerpo de Cristo, se trata de los demás. El hombre y la mujer maduros se preocupan por los demás, porque de usted y de mí se preocupa ¿quién? Dios. Inclinemos el rostro, por favor. Padre, al llegar a esta